Bueno, bueno, nuestros ponentes del concreto somos Daniel Saavedra, Laura Alejandra Mora y Jorge Betancourt. El concreto es un material compacto que se obtiene de la mezcla de aglomerados. Estos son agua, cemento, arena y grava. Las propiedades que el cemento le da al concreto son resistencia mecánica, fisurabilidad y contracción. La grava y la arena son las que le dan el esqueleto a este mismo. Y la pasta se da con la mezcla de cemento y agua, la cual nos da una pasta para poder rellenar los huecos que genera el esqueleto y así poder consolidar todo el concreto. Las cualidades del concreto son tres: consistencia, docilidad y densidad. La consistencia es la facilidad con que el concreto puede formarse. Esta deformidad es causada pues, por la cantidad de agua amasado, por la granulometría o por el tamaño de sus áreas. La docilidad, como pueden ver, es la aptitud que tiene un concreto para ser empleado en cierta obra. Y la densidad es el factor de uniformidad que toma el concreto para poder así estar completo. Bueno, tipos de concreto. De esos tenemos 6 tipos de concreto. El convencional, que es el que se ha utilizado durante más de 2000 años, que es lo tradicional, que es cemento, agua y agregados. El armado reforzado, que es el mismo concreto convencional, pero tiene una estructura en acero o de mallas electrosoldadas. El ciclópeo es un concreto simple, pero tiene piedras desplazadoras que son bastante grandes, como lo vemos acá en esta imagen. El premezclado es un concreto que se produce en plantas y se transporta por medio de mezcladoras a la obra. El prefabricado son figuras ya hechas y listas para la instalación. Y el bombeado se produce en obra y por medio de mezcladoras se bombean con una manguera a donde se requiera. Bueno, el proceso de elaboración, ya sea en una mezcladora, primero se agrega el cemento, luego la arena, la grava y el agua. La mezcla está lista 1 minuto después de haber agregado el cemento. Bueno, la vibración es el proceso por el cual, por medio ya sea de un martillo golpeando la formaleta, como vemos acá, se reducen los espacios que hay en las partículas o por medio de vibradores de punta. La hidratación y tiempo de coagulado son 2 silicatos que constituyen el 75% del cemento y reaccionando con el agua forman hidrato de calcio, hidrato de calcio. Y este es el que da todas las propiedades al concreto, como la resistencia y el tiempo de fraguado. Como vemos, el curado tiene por objeto evitar el secado a tiempo anterior, y ya que hay muchos concretos que están sometidos a condiciones de sol y de viento. Las características, pues como ven acá, es necesario evitar la sobredosis de agua, porque el concreto también tiene ciertos límites de agua, aunque siempre se necesita el curado, que es el agregado de agua mantenido durante más o menos 28 días para que llegue a su resistencia total. Pero ya cuando se le echa mucho más del agua que se necesita, pues se sobresatura de agua, lo que causa que el concreto no dé la forma que se necesita. La otra es que debe ser continua el rocío, por ende se cambian, o sea, se aplica durante todos los días. Y pues la característica principal es que se inicia apenas apenas se quita la formaleta. Hay 2 tipos de curado: por agua, que como ven acá, que es el rocío continuo, que ya lo explicamos, y por compuestos químicos, que se da mediante soluciones de resinas o de ceras. Bueno, el cemento Portland es un cemento hidráulico que se obtiene pulverizado del clinker, que este está compuesto más que todo por silicato hidráulico, de calcio hidráulico. El tipo 1 es utilizado en cualquier obra, generalmente, pues a menos de que en esta digan que se debe utilizar un tipo de cemento específico.
El tipo 2 tiene resistencia moderada, no es tan grande ni tampoco tan poquita, y se usa en los puentes y en las tuberías. El tipo 3 tiene alta resistencia, pues más que el tipo 2, y se usa para el desencofrado pronto. El tipo 4 se usa donde se requiere bajo calor, o sea, se puede usar en las vías más que todo. El tipo 5 tiene alta resistencia más que el tipo 2 y el tipo 3, y se usa en las alcantarillas y en los canales que no están al aire libre. Estos son 3 ejemplos de los cuales podemos ver la utilización de los tipos de cemento. El tipo 2, que es el que ven acá, que es la represa de Antánima, se usa porque el tipo 2 tiene una resistencia moderada a los sulfatos, lo que causa que el agua que está metida ahí, ya que está sulfatada, no afecte tanto el concreto como lo afectaría en un cemento normal. Y pues el complejo habitacional y comercial y Puente Lagunas de San Juan, que son hechos con cemento Portland tipo 1, los cuales, pues como ya les explicamos, son usados en obras generales y no tienen casi ninguna especificación, solo buena resistencia. Esto es un ejemplo de una utilización de concreto. Como pueden ver, es una zapata se hace mediante una excavación a cierta profundidad dependiendo de lo que se necesita. Esa excavación se maneja con un solado, que es un concreto pobre, el cual se pasa a una capa baja. Encima de ese solado se hace la malla electrosoldada o las barras de acero, como lo explicó mi compañero, tanto en zapata como en columna, porque la columna tiene que ir soldada a la malla de la zapata. Después de haber hecho eso, se vierte el concreto, como lo pueden ver acá y acá, mediante, la zapata se vierte el concreto normal porque pues está delimitada por la excavación, mientras que la columna sí tiene que tener su formaleta para poder agregar el cemento. El cimiento, pues es lo que les estaba explicando, hasta donde va acá, hasta donde pueden ver, ese es el cimiento, que es lo que va enterrado dentro de la tierra. Esto cumple con con la función de pasar las cargas de la estructura hacia la tierra. Y el sobrecimiento, pues es como la parte que sale, que sale más del piso, y esa parte es la que soporta toda la carga. Esa parte es la que transmite la carga a los cimientos. Y pues para terminar las conclusiones, sacamos más o menos 8 conclusiones, las cuales son que el concreto es más resistente cuanto más densa sea su masa. ¿Eso qué quiere decir? Que al mezclarlos y formar una masa densa de una resistencia alta, va a resistir mucho más de lo que se puede resistir normalmente. El tipo de calidad de cemento empleado también influye en la estructura. Como les explicamos, los varios tipos de cemento que tenemos, dependiendo del Portland que se necesite, en ese momento se usa el que se requiera para esa obra. El alto contenido de agua reduce la resistencia, lo que les explicaba, la sobresaturación del agua. Al sobresaturar el agua, al sobresaturar el concreto, lo que hacemos es que el concreto no va a tener su resistencia ni su forma deseada. La consolidación y homogenización del fluido mediante el vibrato lo explicó mi compañero, mediante aparatos vibradores, los cuales se introducen dentro del concreto para mover sus partículas y hacerlas que reduzcan la fricción que hay entre ellas y se compacten más. El encofrado debe ser lo suficientemente rígido. El encofrado es la parte de madera que va por fuera. Esas a veces se usan con anclas, o la mayoría de veces con anclas a los lados, para que quede bien apretado y no quede ningún hueco. Entre esas se vierte el concreto, ocasionando que se mantenga en cierta figura. Ahí adentro también van las barras y las mallas electrosoldadas, lo que hace que el concreto sea un concreto reforzado y tome su forma y su resistencia adecuada. Se deben evitar juntas, esas juntas no tienen que estar no tienen que ir ahí, porque el solo encofrado ya pues le da la resistencia. Y pues para la construcción del concreto se deben aprovechar diferentes ventajas como las formaletas, que es lo que les explicaba de lo de los encofrados, que esos encofrados van con formaletas. Y pues ya por último, las estructuras de concreto pues se ofrecen una mayor resistencia, y esas estructuras lo que nos dan es una mayor seguridad para construcción sobre ellas. Y eso es todo, muchas gracias, y pues somos el grupo de concretos.